regresamos en el mundo del día. Yo soy Enrique Encinosa. Héctor Caraballo no ha llegado. Ojalá que llegue, que no se haya olvidado, se ha retrasado. Tengo aquí al economista y buena persona, Manolo Reyes. Sí, gracias. Lo conozco desde que ninguno de los dos teníamos canas. Así que, y el elegante profesor Julio M. Schilling. Encantado de Que también tiene canas, pero bueno, luce muy distinguido siempre. Sí, y además él ha sido medio rubianco, ¿no? Que ya no se sabe si es pelo o si es cana. Claro, sí, no, eso siempre viene bien. Siempre viene bien. Antes de promover dime la presentación de tu libro y después vamos a entrar en el debate. A ver, Sí, democrática. La organización en Cuba. A ver qué bonito es el póster ese. Sí, está muy bonito, eso es lo que está viendo. va a ser este jueves en el Salón Varela, la Ermita de la Caridad, el libro Democratización en Cuba, un manual conciso. Y hay que entender, tú sabes que hay una enorme confusión, una gran confusión, y eso lo hemos visto, y yo creo que hay muchos países que han pagado las consecuencias de confundir que cuando se cae un régimen, o hay un cambio de régimen, para un hombre ya está en democracia, y no hay que preocuparse, o sea, lo que ganaste la guerra pero pierdes en la paz. Exacto. Entonces, si no se promueven una serie de políticas, el despotismo fácilmente puede devolver, si es que llegas a su la democracia. Entonces, de eso es lo que se trata el manual. Está muy interesante, algo muy interesante, porque yo siempre he sido yo enseño gobierno, también enseño economía y enseño gobierno, government, que se dice. Y yo siempre he sido de la opinión, y siempre se lo he dicho a todo el mundo, que muchas personas nosotros pensamos, y creo que inclusive fue un gran error que cometió los Estados Unidos cuando quisieron crear países, cuando la invasión de Irak, cuando creían que iban a dejar un gobierno democrático en Irak, y que ese gobierno pues iba a ser un triunfo y la democracia iba a prevalecer. Y siempre se lo he dicho a todos los muchachos, lo digo siempre lo he dicho, para ser una democracia hace falta demócratas. Y no demócratas de que sean afiliados para claro, sino personas que conozcan lo que es la democracia y respeten lo que es la democracia. Tienen que tener un sistema legal que sería lo más importante, que para mí es la piedra angular de cualquier sistema democrático, que sea totalmente que sea no tenga ningún vicio de política ni nada, que sea totalmente independiente y que sea justo. Y yo creo que es muy difícil para los países que han vivido por tanto tiempo, ya sea bajo de una dictadura, y además la dictadura de nosotros los latinoamericanos, los cubanos y los españoles, que somos seguidores del líder, del macho, del fuerte, del caudillo, y para llegar a un entendimiento de que podemos discutir sin pelearnos, podemos tener diferentes puntos de vista sin cogernos por el pescuezo. Pues tú tienes, eso es algo que he visto yo le enseño a muchas personas que vienen de Cuba, que son acabados de llegar, que le falta eso, cualquier discusión que tienen, porque es la agresividad que tienen cuando tú estás en contra mía, o que estás en contra de mi pensamiento. Fíjate, no lo recién llegado, creo que eso es parte de la cultura generacional. Pero no, yo le explico eso. Mira, vamos a mantenernos en este tema para el tiempo, a ver si viene Caraballo, porque quiero entrar en el tema con todos de la discusión del debate de anoche. La democracia en Estados Unidos funcionó porque era una sociedad donde existía un nivel de cultura, existía un nivel de infraestructura, ¿no? Y por lo tanto la independencia fue sin dolor. Y también, vamos a ir más allá, tenían gran influencia de los escritores, los filósofos como Locke, Hobbes, todos esos que Montesquieu, que tuvieron una influencia que yo creo que fue determinante donde que rompieron, y además venían de Inglaterra. Esto puede surgir este tipo de gobierno puede surgir aquí tú miras en lo que la historia en Inglaterra, desde la Carta Magna, el Bill of Rights que ellos sacaron,
O sea, que es donde se respetaba, ya el rey no era el enviado de Dios supremo, ni no sé, se cuestionaba al rey. El rey tenía que contar primero con los nobles y después con el parlamento, que tuvo que aceptar. ¿Comprende? Y eso, esa, yo te digo, esa educación democrática, se puede decir, esa la trajeron los colonos para acá. Y la desarrollaron aquí, porque fíjate, en todo estado existían las casas de los burgueses. Sí. O sea que los burgueses, los dueños de propiedad, eran los que votaban. No todo el mundo votaba. Las mujeres ni los esclavos podían votar. Ni las mujeres no, y si tú no tenías tierra y propiedad tampoco votabas, tenías que fueran blanco y hombre. Pero en ese proceso de la casa de los burgueses se fue desarrollando una élite intelectual Completamente. que estaba tan separada de Inglaterra por distancia que ellos estaban prácticamente independientes de muchos aspectos. Sí. Cuando Inglaterra empezó a explotarlo, es cuando vino la rebelión. Pero ya ahí existía. Y esa, yo creo, es la gran diferencia entre Estados Unidos y otras naciones, porque la revolución americana funcionó. Mira, en el Congo, y yo tengo una novela ahora que sale este año sobre el Congo, y cuando Che Guevara estaba ahí. En el Congo, cuando los belgas se fueron, todos los cargos importantes de la burocracia eran belgas. Entonces dejaron una nación sin infraestructura, con miles de huecos para llenar. En la Fuerza de Defensa Pública, que era el equivalente a una Guardia Nacional, cuando Lumumba tomó el poder, en un arranque populista, le dio un ascenso a todos. Todos ascendieron un rango. O sea, de pronto tú te encuentras en un ejército en que el rango más bajo era cabo. No había soldado. Locura. ¿Ok? Pero esas son las cosas que suceden en países donde existe un caos político. Un vacío completamente. Y de ahí no se puede esperar nada nuevo. Y en Irak y Afganistán, si tú tienes 15 tribus diferentes, o 15 idiomas diferentes, en un concepto que nunca han comprendido la democracia. Exacto, es tú no vas a democratizar. Es posible. Tú acabas de decir algo que es muy importante, que por eso puede suceder aquí. Los colonos, las colonias norteamericanas tenían su propio gobierno. Cada colonia tenía su propio, se podría hacer la constitución, un charter, tenía su propio charter, tenía sus propios gobernadores. Tenían el dueño de tierra, como bien dice él, ellos tenían su opinión, se contaba con ellos por cualquier cosa que iban a hacer, un camino, cualquier cosa, votaban, podían votar. O sea, que había un proceso y había un sentimiento de derechos humanos, que ellos tenían sus derechos. Que tenían sus derechos, porque eso fue algo que lo conquistaron en Inglaterra antes de venir para acá, y eso lo traspasaron aquí. En las colonias españolas no. Las colonias españolas todo estaba supeditado a la corona. Hasta con quién se comerciaba lo dictaba la corona. La metrópolis. Acuérdate que Cuba no podía comerciar con nadie, tenía que ser a través de la casa de las Indias. Un poder centralizado. Muy centralizado. Así que me gustaría, eso está muy interesante. No, y fíjate, déjame decirle a la audiencia, en el libro tuyo, Paradigma, ¿cómo se llama? Dictaduras y sus paradigmas. Dictaduras y sus paradigmas es tremendo libro, y es un libro denso en el aspecto de que no es una novelita ahí de relajo que tú te sientas, no, de verdad, y te la lees en 5 minutos. Es un libro intenso que tú tienes que, cuando tú lees un párrafo, tú tienes que analizarlo. Y yo creo que eso es muy válido en el mundo de hoy. Y creo que Schilling es la candela en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero mira, una de las cosas que cuando miramos la democracia norteamericana, tú calculas que las elecciones han continuado sin interrupción, incluso hasta con una guerra civil, que es algo bastante difícil. Y cuando se cuestionó el poder, o sea, cuando hubo, por ejemplo, la rebelión de whisky que le llamaron, que estaban protestando por determinado impuesto, Washington mandó las tropas federales para aplastarlo. En otras palabras, no se toleró acciones
delictiva fuera de la ley, y eso es fundamental. O sea, yo creo que cuando miramos el costo de la impunidad en República, que fue a mi juicio el Tratado de París, fue una gran injusticia sobre la nación cubana, sobre los mambises, que colocó una posición muy favorable a los cubanos que sirvieron a España, porque fue una especie de guerra civil, a todos los mambises que le despojaron todas sus propiedades, jamás fue devuelto. O sea, se basó sobre una losa de injusticia, y esa impunidad pues la vimos a través de los años, que la persona pues tomaba la justicia en sus manos y puede explicar tantas otras cosas, de manera de que es muy cierto, la democracia conlleva una cierta ética, pero tienen que haber instituciones que la van a defender constantemente, y tiene que haber ley, y no quiero parafrasear a Donald Trump, pero tiene que haber ley, tiene que haber orden, porque si no hay eso, y saber que hay consecuencias, saber que hay consecuencias para lo bueno, tú te esfuerzas, te premias, vas a tener un buen futuro, pero también hay consecuencias para las cosas malas que hay derechos y obligaciones. Exactamente. Hay derechos y obligaciones. Correcto. Eso es verdad. Así que de nuevo, ¿es cuándo? Este jueves en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad a las 7 de la noche. El padre Juan Rumín va a dar la bienvenida, el moderador va a ser el doctor Ángel Omar Bento, y los panelistas van a ser Frank Rodríguez, Jorge García, Santiago Alpizar y Ramón Saúl Sánchez. Es a las 7, hay un cóctel y están todos bienvenidos, va a haber estacionamiento gratis, amplio, así que por favor los invito a que vayan. Me tomo el atrevimiento de pedirte que si pudieras hacer un preámbulo, algo de dar un poquito más de información sobre el libro, cómo trata y eso. ¿Cómo no? El libro enfoca específicamente en 10 puntos que a mi juicio es fundamental para que una nación vaya hacia la democracia. La más importante es la justicia transicional, o sea, tiene que haber justicia, tiene que examinar el pasado, ver qué pasó con respecto a los crímenes, violación de derechos humanos, esclarecer, hay que responsabilizar a los culpables y hay que indemnizar a las víctimas. Si no hay un proceso de justicia transicional, estás invitando a derramamiento de sangre innecesario, estás invitando a que la persona tome la justicia por sus manos, porque no hay un mecanismo que la sociedad confía. Y los dos problemas principales que confronta todo proceso de democratización es precisamente cómo va a confrontar el pasado dictatorial, porque eso pasó. O sea, uno no puede pretender que el mal que ocurrió no ocurrió, sí ocurrió. Entonces quieren que suceda, sí. Bueno, por supuesto que sí, pero todo proceso de democratización requiere que se examine el pasado. Eso ocurrió en Chile, en Argentina, que ¿Y en qué país comunista ocurrió? Pero ahí es pero fíjate, en los países que más han tenido éxito en implementar la democracia, han tenido hasta cierto grado proceso de descomunización, proceso de lustración, en otras palabras, que prohíben a los funcionarios a que vuelvan a Checoslovaquia. Claro, la República Checa lo tuvo, no lo suficiente. Fíjate que Polonia ahora es que está implementando fuerte. En Ucrania están tumbando todas las estatuas de Lenin, o sea, porque descubren que si tú no haces eso, que ese es el segundo factor, la descomunización, si eso no se hace, en efecto, estás validando el sistema dictatorial, lo estás validando. Entonces eso no puede ser permitido. Hay que publicar, hacer público, el mundo tiene que saber toda la subversión internacional de Cuba comunista, porque la dictadura castrista no solo abarcó a
a lo que es el margen de la isla, sino tuvo repercusiones mucho más grandes. Y a partir de la caída del comunismo soviético, con el Foro de Sao Paulo, responsablemente se puede decir que Cuba comunista en efecto rescató el comunismo, porque se convirtió en la fuente donde la metodología se cambió, y es lo que vemos ahora, este modelo donde por medio de instituciones democráticas ganan elecciones y después se quedan en el poder, que podemos explicar Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Vemos en Rusia, o sea, hemos visto cómo la dictadura ha tenido una especie de desarrollo donde es mucho menos costoso, porque ya las personas se autocensuran, en el sentido de que como hay más riqueza económica, pues para tú participar en esa riqueza, pues tú tienes que entrar por la puerta del poder político, no enemistarte, no convertirte en un ente contestatario, porque si no te aniquilan. En cuanto al comercio lo pierdes, y si estás dentro de la oposición, tiene que ser una oposición no muy efectiva, sí, porque si tienes posibilidad, te aniquilan. O sea, ¿cuántos opositores han sido envenenados, aparecen muertos? Bueno, ¿por qué? Porque son figuras que la dictadura rusa, y yo la llamo así, el hecho de que tengan votaciones, no quiere decir que es democracia. No quiere decir que es democracia. Exacto. Y lo que esto ha hecho, que para mí es lo más penoso de todo en el esquema internacional, es que entonces las democracias los tratan como democracia. Sí. ¿Te das cuenta? Y le dan un respeto, le dan una equivalencia que no se lo merecen. Y en eso la economía internacional, o sea, la economía... Claro, tú sabes, Maduro fue electo. Sí. Mussolini fue electo. También. Allende fue electo. No, incluso había elecciones y se sacaba, el comandante sacaba el 99% de los votos. Claro. Pero te digo, incluso en países donde hay multipartidos. Exacto. El hecho de que la democracia funcione no quiere decir que la democracia es infalible. Y por eso hay gente como Allende que llega al poder, como Mussolini que llega al poder. Bueno, Hitler no fue una elección popular, pero también... Pero mira, por todas esas cosas es que cuando un país sale de una dictadura, particularmente una dictadura totalitaria, tiene que tomar medidas para salvaguardar el proceso democrático. Exacto. Tiene que legalizar el partido, que ya dejó de ser partido a la vez que tuvo una fusión con el Estado y se convirtió el Estado dictatorial. Entonces ya no es un partido, tiene que ser ilegalizado. O sea, hay determinadas cosas que hay que mirarlo no solo desde un punto de vista porque es justo por los crímenes que cometieron, sino por cuestión de que es práctico si tú quieres llegar a la democracia. Chile, te voy a hacer una pregunta porque eso es algo que nosotros siempre, y yo he estado en muchas discusiones de esta índole, ¿no? En un sistema democrático, teniendo como experiencia, que cuando los comunistas utilizan la democracia para llegar al poder y después para perpetuarse en ella, se perpetúa utilizando cualquier método que sea necesario en ese momento, ya sea el robo de votos, ya sea la intimidación, el asesinato, el encarcelamiento, todo, cualquier método, porque ellos utilizan todos los métodos que sean posibles. ¿Crees que es inteligente o que los países que son democráticos o que han llegado a un nivel de democracia y han podido mantenerlo por varios tiempos, deberían de legalizarlo, esos partidos, el Partido Comunista que participe en las elecciones, sabiendo que una vez que ellos ganan la elección, si llegan al poder por la elección, engañando, porque el pueblo puede votar muy bien engañado, ellos se van a perpetuar en el poder y van a destruir esa misma democracia que utilizaron para llegar al poder? Mira, Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ha actuado muy bien en no tolerar partidos fascistas por la experiencia que tuvieron. Ahora para partidos antisistema, pero se olvida del comunista. Entonces sí, tienen que ser, o sea, la democracia no es un pacto suicida. La democracia la tiene que defender, y cualquier movimiento subversivo antisistema quiero decir que si llegan al poder van a destruir el sistema democrático, no debe de ser permitido participar en las reglas del juego. Eso no quiere decir que una persona, pues si quiere leer el libro que le dé la gana, perfecto, plena libertad, pero tú no puedes dejar que participen
en el proceso político, si ya de entrada, cuando lleguen, no van a respetar las normas. Déjame ser abogado del diablo, ¿no ves? En el caso de los países satélites de Europa, donde se ha prohibido el comunismo como partido político, ¿qué es lo que ha pasado? La socialdemocracia se ha incrementado, multiplicado y triplicado. ¿Por qué? Porque los comunistas entonces dicen, bueno, vamos ahora a tomar la socialdemocracia y controlarla. Y de esa manera la ideología sigue. Pero tú sabes cuando alguien me sí, sí, pero fíjate, cuando alguien me dice, no, porque en la Cuba futura no puede haber partido comunista. Bueno, y si no se llaman Partido Comunista, si se llaman Partido Nacional Democrático Social. Pero no, fíjate, Enrique, el problema está en cuanto a esos casos de que no hubo un proceso de ilustración efectivo. Sí. En otras palabras, determinadas personas que estuvieron allegados al régimen tienen que ser inhabilitados de competir para el poder político. Ahí es donde está la diferencia. Entonces es irrelevante al nombre que tienen. Y la socialdemocracia... Esa frase me gusta, inhabilitados. Claro, sí. Siempre y cuando respete el régimen democrático, como es el caso, pues es una cuestión saludable. En otras palabras, Alemania, Brandt, por ejemplo, era un socialdemócrata, pero era un individuo que se movía dentro de un régimen democrático, y eso hay que respetarlo. Dentro del mismo sistema de régimen democrático tú puedes tener personas que tienen ideologías que son un poquito más conservadoras que otras que son más liberales, pero al llegar al poder no quieren perpetuarse en el poder y ni tampoco destruir por completo a aquellos que no piensen como ellos. Pero hay un problema con eso, porque entonces al no dejarlo participar, ya te acusan de que eres antidemocrático. Bueno, siempre, mira, los enemigos de la conversación se está poniendo muy interesante. Mira, los enemigos de la libertad. O sea, pero fíjate, yo creo que esta es el tipo de conversación que nuestra audiencia necesita para poder pensar, porque hay veces que nosotros aceptamos la democracia y la democracia funciona mientras todo esté bien del lado en que yo pienso ideológicamente. Exacto. Y entonces que no piense igual que ideológicamente. Pero aquí lo que estamos hablando son para todos. Pero estamos hablando de inhabilitar individuos no por cómo piensan, sino por cómo actuaron. En otras palabras, que fueron parte de un régimen dictatorial que cometió crímenes de lesa humanidad. O sea, estamos hablando de una entidad criminal. Es por eso que se le va a inhabilitar, no por cómo piensan. O sea, la persona puede pensar como quieran y tampoco quiere decir que está relegado al ostracismo. Pueden tener negocios, pueden trabajar en el sector privado, pero no pueden tener cargos públicos por determinado tiempo. Pero serían inhabilitados y a la misma vez llevados a las cortes para que ser acusados de los crímenes cometidos, como se ha hecho, todavía se está haciendo en Argentina. Y todavía a estas alturas todavía están tratando de acusar a alguien en Chile, buscar a alguien que fuera de Pinochet. Mira, cada vez que se pretende excusar lo que pasó o pretender que el pasado no ocurrió, es un mecanismo artificial, sí, porque parte de la psiquis colectiva ocurrió. O sea, tú no puedes decir que no ocurrió, o sea, ocurrió. Entonces es importante precisamente un proceso donde la sociedad pueda creer en él. Y si ciudadanos tienen, o sea, se consideran que fueron víctimas, tiene que haber un mecanismo donde el Estado, por medio de la rama judicial, pues puede estudiar la evidencia, investigar. Eso es lo que hace que instituciones democráticas cogen valor y personas deciden, bueno, que creen en el sistema. Llevarlo a un juicio, pero que sea un juicio con debido proceso, con todas las garantías, y con una representación de defensa. Y defensa de verdad, no como la que hay en dictadura. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y una cosa importante en todo esto, Manolo y Enrique, y eso es que hay una suposición, y esto es parte de mentiras que precisamente lo que temen este tipo de procesos, porque son los que más crímenes han cometido, pues quieren vender, y eso es que bueno, que son tantos los que han participado que se va a llevar preso todo el mundo. Pero en la práctica,
y en el caso emblemático de Alemania estamos hablando del 0.00003% de la población. O sea, Alemania, 160.000 personas se supone que fueran acusados de actos criminales. No me acuerdo el número. 1.600 fueron lo que realmente... 3.000 fueron, de esos 160, solo 3.000 fueron a juicio y 1.600 fueron condenados. Correcto. Estás hablando de una cantidad... En Cuba estás hablando de menos de 350 personas. Pero ¿qué se hizo? Se hizo un juicio moral al sistema. Exacto. Que es lo necesario. Exacto. ¿Por qué? Porque no podemos pretender ni justificar ni ser apología para el fascismo, que fue el crimen, y el comunismo es igual o peor. Entonces ahí es donde está el punto importante. Eso que tú acabas de decir es extremadamente importante, porque está sentando la base. Exactamente. Está sentando la base. Aquí todo sistema que abuse, toda persona que abuse mira, la democracia tiene un sistema de valores. No es una equivalencia de que todo es igual. No, todo no es igual, porque la democracia se trata de límites. Sí. Hay límites, hay parámetros. O sea, tú no puedes, un presidente, un congreso no puede hacer lo que le da la gana. Y un locutor tampoco. Y Freddy me está haciendo señas que hace rato que tenemos que pasar un coche comercial arriba, mamito, más allá. El terror resume en las tinieblas. Estaba hablando del libro que va a presentar en esta semana, y el economista Manolo Reyes, Héctor Caraballo. No se parece que pronto vamos a entrar en el tema de lo que fue el debate de anoche, pero mientras tanto vamos a continuar esto. Esta conversación está muy interesante. No, es que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, personas, uno tiene que entender que una democracia, una sociedad abierta, Sí. la verdad, donde tú te puedes expresar libremente, donde uno acepta a alguien que piensa diferente, hay un entendimiento de que las reglas del juego se van a respetar, de que no hay represalia porque tú piensas contra mí. exactamente. Entonces nosotros podemos criticar al presidente, pero nadie puede decir que no es un demócrata, que no hay libertad de expresión. Entonces todas estas cosas se basan sobre, de nuevo, personas que entregan una fe. Un país, por ejemplo, como Cuba, el régimen tiene que estar constantemente reforzando por medio del terror, por medio de la represión. Fíjate que basta que salgan 5 mujeres a la calle, que caminan 5 pasos y ya están ya parando. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tolerar que alguien pues pueda tener competir en el entorno público. Exacto. Entonces, por mucho tiempo, y esto en parte yo creo que muchos de los enemigos de la libertad pues han tratado de desnaturalizar la democracia, porque en eso esto es parte de una guerra cultural que viene de hace muchos años andando, y el comunista italiano Antonio Gramsci en esto estaba muy claro de la importancia de la cultura. Y no solo él, Edward Bernstein, el marxista, que después se convirtió en el padre de la socialdemocracia, pero argumentaba que había otras instituciones y la cultura que era más importante que la economía. O sea que la economía no era lo más determinante. Y fíjate que han tenido razón, porque en efecto hemos visto cómo un país como China pues puede, una dictadura totalitaria que se sigue suscribiendo al marxismo-leninismo, nada más que lee todas las cosas de los congresos comunistas, pues tiene matices de una economía capitalista. O sea, no es capitalismo en el sentido de la libre empresa, que lo entendemos, pero sin duda sí juega en el mercado. Déjame seguir siendo abogado del diablo. Okay. Una de las cosas que, o sea, hay ciertas cosas aquí en el exilio que yo nunca repito. Una de ellas es esta Nochebuena vamos a estar en Cuba. Yo nunca digo eso. Esto se acaba cuando se acaba. Ahora, una de las cosas que yo escucho y rara vez debato, porque no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero alguien te dice, no, porque en la Cuba
cuando aquello caiga tiene que haber justicia, tiene que haber juicios y tiene que haber esto y tiene que haber... De acuerdo, moralmente estoy de acuerdo con eso. Ahora, para tú llevar a Pepe Pérez, coronel del Minin, torturador sacabuña, a un juicio, primero tienes que tener una constitución, que no se va a hacer en 2 horas. Tienes que tener abogados, que en Cuba ahora prácticamente no existen, o sea, abogados con un nivel de ley democrático. Tienes que tener una generación de jueces que no sea comunista, o sea, que no te robaste 15 libras de carne, 400 años en prisión. El proceso de todo eso es un proceso largo, ¿no? Entonces yo no veo esa facilidad en llegar y decir vamos a hacer esto. Yo creo que eso va a ser uno de los estertores grandes de la democracia. Existe también, te parece que Alemania funcionó porque era un ejército de ocupación, pero fíjate, no es que es un proceso que sin lugar a duda va a tener retos. No podemos pensar, y esto tenemos que mirar en muchos aspectos. Nosotros los cubanos somos muy afortunados en que precisamente una de las herramientas del régimen de dejar que los cubanos que salgan es la válvula de escape, pero a la misma vez lo que no se dieron cuenta es que esos cubanos que salían triunfaron, vivieron en democracia y han preservado la nación cubana. Exacto. Entonces ellos, o sea, no hubo el proceso de asimilación, sino más bien se trasladó a la nación cubana. Entonces no empezamos de cero. ¿Te das cuenta? No empezamos de cero en toda esa cuestión, porque un cubano de afuera es igual que un cubano de adentro, en el sentido de que somos parte de la nación cubana, porque la razón por la cual vinimos fue por el mal político que existe todavía en Cuba. Y fíjate, te voy a añadir de lo que tú dijiste. Salimos, ellos, de hecho, fue un error de cálculo también. Ahora lo utilizan como una medida económica para que mientras más estén fuera y trabajen, más reciben ellos de remesas. Eso es lo que estaban teniendo casi la República. Pero ellos lo que nunca pensaron fue de que nosotros, porque me incluyo en ellos, al venir aquí, vivir aquí, unos que estudiamos, otros que solamente en la vida cotidiana participando en estas mismas elecciones. Aquí tú abres la radio y tú ves cómo se expresan personas que ni siquiera no fueron a la universidad, pero son personas pensantes, que no hay que ser para ir a la universidad para ser personas pensantes, que son personas pensantes y conocen y han conocido y están participando en el proceso democrático, que están participando en la democracia. O sea que yo estoy de acuerdo contigo, hay una fuente muy grande de cubanos, hijos de aquella república o de aquella isla, y descendientes nuestros, que conocen la democracia y que conocen cómo se trabaja en democracia, y yo creo que conocen cómo llegar y hacer un sistema democrático como de la nada. Deben hacerlo, pero para eso hace falta tener que lo que vaya a pasar allá en Cuba, tener del lado de aquellos que quieren construir un sistema democrático lo que es la fuerza pública. Correcto. Es un ejército que de verdad quiera reconstruir a Cuba. Y es que ese tipo de mecanismo, digamos, engorroso, porque yo creo que el punto de Enrique es válido. O sea, dice, bueno, pero imagínate cómo, con tantas necesidades que tiene la reconstrucción de estar en Cuba. contra mía. No, pero aquí es donde está la cosa. Mira, efectivamente uno dice, bueno, pero es que esto va a
quitar energía de la reconstrucción. No. Pero es que el error está en concentrar la reconstrucción sobre lo económico, Exacto. sin darse cuenta que las bases de la nueva república tiene que estar basado en lo ético para que lo político pueda sostener una variación en la economía, porque podrá venir un gobierno que va a estar a favor de más intervención estatal o menos intervención, para tú poder sostener eso. Y eso lo hemos visto en los Estados Unidos, o sea, donde has tenido un gobierno donde promueve la intervención del Estado más que otro, y sin embargo la democracia norteamericana sobrevive porque se fundamentó sobre un sistema ético. Vamos a ver si sobrevive esta elección. No, déjame decir, no va a sobrevivir. Yo estoy con plena confianza de que cualquiera de los que salga de aquí a 4 años se tiene que volver a postular y puede salir un candidato y lo puede derrotar. O que le hace daño a la economía o le hace menos daño o socialmente, pues también puede suceder. Pero tú acabas de decir algo y yo como economista te digo que yo siempre he tenido esta opinión. La reconstrucción económica de Cuba no me preocupa. Claro. No me preocupa en lo más mínimo. Me preocupa la social y política. Esa es la que me preocupa. La reconstrucción moral. La reconstrucción moral. Que en realidad estamos. Pero la moral sigue política. basado, exacto. Por eso el esquema, o sea, el ético que se establezca y todos estos puntos que estamos hablando, de enjuiciar moralmente el sistema, de preparar las bases donde lo que estás estableciendo lo que es correcto y lo que no es correcto. Exacto. Aunque eso no sea lo más conveniente y se pague cierto precio económico y parezca que eso va a retrasar, no, son las bases firmes. Tú me perdonas, pero yo no creo que van en contraposición. No, yo creo que pueden ir juntas. Yo creo que es una necesidad para que vayan juntas, para poder desarrollar un sistema económico también que esté basado en la justicia y el respeto. Yo creo que tienen que ir juntos. Correcto. Y todos estos mecanismos son es fundamental, o sea, forma parte de un proceso sumamente necesario. Bueno, la Constitución de 1940 existen numerosas versiones modificadas. El doctor Alberto Luzárraga pues tiene un esquema donde en efecto cerca de 100 artículos lo ha anulado, modificado, y esto no quiere decir que esta es la única constitución la última que Cuba tiene que tener. Se puede hacer una asamblea constituyente también. Pero es importante que pase cierto tiempo para porque los que están más preparados son precisamente los que están más allegados al poder. Claro. Y contaminar el proceso. Como lo contaminaron en el 40. Sí. Mira, hay algo con los comunistas. Hay algo pero recuerde que la Constitución del 40, yo no soy gran fanático de ella. Yo creo que es una Constitución socialdemócrata. Sí, ¿Okay? Además de ser socialdemócrata, creo, primero que nada, que es una Constitución debe ser precisamente como la Constitución americana. Los derechos básicos y unas cuantas enmiendas. La Constitución del 40 es un libro. Pero tú puedes al anular recuerda gran parte de ella, en efecto, la estás convirtiendo, pero en esto lo que estamos mirando. Los militares no podían votar. Bueno, está bien, pero de nuevo, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos diciendo de que, porque esa fue la última constitución democrática que tuvo Cuba, de nuevo, hacia el futuro se podrá, yo comprendo lo que tú dices, tomarla como base de inicio, como modificada por la modernidad, pero tiene, mira, el control de constitucionalidad, que es el famoso Judicial Review, que es importante, tiene adhesiones a libertades básicas y fundamentales del hombre, a la propiedad privada, de manera de que sí tiene en su entraña una cantidad de mecanismos de modernidad, sin lugar a dudas. Otras cosas que garantías, o sea, entre comillas, bueno, eso es parte de lo que queda estoy siendo difícil hoy. No, pero estoy de acuerdo. Pero es importante. Es importante tener esa discusión y que siempre haya una persona que traiga esa pregunta, ¿no? Mira, yo te voy a traer otra pregunta que yo siempre lo he discutido. Yo me acuerdo de cuando nosotros llegamos aquí al exilio, yo estoy aquí del 59, era un niño, pero no viene para acá.
vine para acá. Y no a buscar pan con lechón, ni cigarrillo americano, ni eso. Y nosotros vinimos, desde niños venimos con la mentalidad de buscar un rifle para regresar. Esa era lo que la mentalidad la misma que tiene, que tuvo Enrique, que luchó bien. Que tuvo uno. No, que tiene, que todavía la tenemos. Yo se lo digo a los alumnos míos, pues dicen, porque Cuba, ustedes quieren, bueno, nosotros queremos tanto a Cuba que estamos dispuestos, si se forma cualquier cosa allá adentro, de regresar a luchar, aunque después viva allí o no viva, pero todavía hay personas como yo, como Enrique, como miles. Y mejor todavía si la podemos formar nosotros. Sí, eso sería mucho mejor. Que todavía tenemos eso como que es un deber, que no llegamos nunca a cumplirlo bien. ¿Okay? Pero sí te pregunto, hay algo que a mí siempre, yo nunca estuve de acuerdo, siempre pensé, como se decía aquí, ¿te acuerdas, Enrique? Que se decía elecciones en 6 meses. No, eso no es ridículo, ¿Cómo tú vas a hacer elecciones ni en 1 año, ni en 2 años? Eso es igual que lo que te dije, los juicios inmediatos. Eso es algo que no sé que tú llegues ahí y tú digas, bueno, exacto. Entonces, vamos a cepillar igual que cepilló Fidel. No, entonces ya te convertiste en uno igual que él, y claro, eres un dictadorcito más. Entrada, un dictador más. Un proceso de justicia transicional requiere un debido proceso, requiere para poder dar esa garantía. El periodo de investigación no se puede hacer el día y la noche, o sea, todo esto, y a la misma vez estás introduciendo en la nación cubana determinados preceptos que pues la dictadura se ha ocupado de alinear al cubano de esa realidad. Ha estado promoviendo pues la ignorancia política, porque le conviene. Entonces la ignorancia todo esto política, la desfachatez, todo eso lo ha está promovido. convirtiendo al ciudadano en un activista democrático, para que entienda que la democracia hay que defenderla. La democracia no te da derecho, pero tienes obligaciones. Fíjate, si yo algo haría es tratar de educar al pueblo simplemente en la frase de que la política es de todos, y la política debe ser de todos, y la política no debe ser partidista, porque yo creo que el gran error de nuestra nación fue cuando yo era chiquito, yo escuchaba adultos que decían, no, nunca te metas en política, que eso es sucio. Entonces, la economía maravillosa, el arte estupendo, los intelectuales de primera, las playas maravillosas, la industria del turismo resurgiendo, buenos peloteros, buenos boxeadores, etcétera, etcétera. Pero entonces lo más importante que existía, que es guiar a la nación y no desguabinarla, por no decir otra cosa, se lo está dejando a las personas que nadie mira con respeto. Y una de las cosas que más recordaste a mi papá ahora, me recordaste a mi papá, y voy a hacer esta anécdota. Mi padre entró en la política en Victoria Altura, fue alcalde de Victoria Altura, y él tenía un garaje, un servicentro, y él era el dueño de la agencia Dochi y eso. Y cuando se fue a meter en la política, llegó el socio de él, le dijo, a mi papá le decían Payés, era el apodo de mi abuelo en la guerra de independencia, que fue coronel. En Tuna hay una calle que se llama Coronel Reyes, que fue la calle, fue el nombre de él. Y le dijo, pero si la película, le dijo, ¿por qué tú te metes? Pues la política es sucia. Y mi papá le dijo, no, la política no es sucia, los políticos la hacen sucia. Claro. ¿Okay? Y ahí salió, no tuvo, mira, ninguna acusación, nadie pudo ni decirle nada, porque lo único que hizo fue trabajar para ese pueblo. Y déjame decir, yo también creo que aquí, por ejemplo, en Miami, hay veces que nosotros nos dejamos llevar por las emociones y los cintillos. Completamente. Y entonces, a mí una de las cosas que me revienta son las generalizaciones. Sí. Mark Twain decía que todas las generalizaciones son falsas, incluyendo esta. Piénsenlo bien y dice, pero las generalizaciones. Entonces cuando alguien me ama y dice, porque todos los políticos son sucios, porque mira fulanito, mira ciclanito. Digo, sí, pero espérate. Yo miro la cuestión de ser los políticos sucios, igual que miro, si ahora yo te digo, Chilling, cuando tú estabas en high school, ¿quién era la chiquita, la jinetera de la clase? Chilling se va a acordar. Ah, fulanita, esa era la suave. El punto filipino, ¿ok? Pero Chilling, ¿quién era el mejor? Bueno, a lo mejor era él. ¿Quién era
el mejor estudiante de la clase. Bueno, un tipo pejuelo ahí que no me acuerdo cómo se llamaba. Era aburrido. Sí, sí. Entonces, lo mismo pasa con los políticos, lo mismo pasa con los artistas de cine. Sí. Cuando tú dices, mira, el artista de cine este que acabó muerto en una bañadera, una sobredosis de cocaína. Toda la gente está de Hollywood, tú sabes, todos son unos locos. Oye, los paparazzi no persiguen a Andy García. No, hombre, no. Los paparazzi no persiguen a Mark Harmon. Los paparazzi no persiguen a Angie Harmon. Los paparazzi no persiguen a 500,000 actores y directores. Y eso. Persiguen a los 4 locos que siempre están empericados, que se pasan la noche en un nightclub, que después revientan el Ferrari contra un poste de teléfono, que le entran a piñazo al paparazzi que ellos mismos llamaron porque vinieron a fotografiarlo para la revista. Y con los políticos es igual que con las mujeres. Todo el mundo se acuerda de la jinetera, de la niña mala, pero nadie se acuerda del estudiante bueno. Y con los políticos es igual. Mira, Julio Martínez, que viene a este programa, es el alcalde que en 50 años, en los últimos 50 o 60 años de la historia de Jayalía, nunca ha ido a corte. Nunca le han metido un pleito por nada. Nunca ha habido un caso de fraude contra él. ¿Okay? Todos los otros alcaldes que pasaron por Jayalía sí. Algunos salieron sueltos y otros en tecnicalidades, etcétera. Pero nunca tuvo. Si tú sales y tú preguntas a la gente, los alcaldes de Jayalía, el primero que te van a mencionar es Raúl, Sí. que ha sido el polémico, el que le entró piñazo a la gente en el expressway, etcétera. Pero no te van a mencionar a Julio. Y así sucesivamente. Aquí hay senadores, congresistas, representantes, alcaldes, vicealcaldes, que son gente honesta. En estos momentos yo no recuerdo, tengo un lapso, el padre de la democracia en Atenas, como se llamaba, el filósofo que dijo, aunque tú no te intereses en la política se interesa en ti. Porque, y eso se lo digo yo a todos mis estudiantes, y la política local mucho más, porque toda ley que se hace, que la hace, cualquier cosa, rige tu vida y te protege también, ¿comprende? Y mire, y es fundamental, y por eso siempre volvemos al gran peligro de la impunidad, y lo vemos en todo, y esos miramos nuestra historia en Cuba y tantas cosas que ocurrieron, y eso que yo soy un gran admirador de la República. Creo que fue una gran república con todas sus imperfecciones, con sus defectos y sus virtudes. Fue una gran república, pero la impunidad en la política la siguió que hacer, por ejemplo, que políticos tenían que salir del país porque si se quedaban lo iban a matar, como había determinadas gangas que eran hasta toleradas y existían. No solamente toleradas, sino que tenían puestos públicos. Claro. Y ese tipo de actividad lo que hace que personas pues pierden confianza. Exacto. Y después tienen los políticos que se aprovechan del modelo democrático y dicen, bueno, pues ven la sociedad como si fueran clientes y dicen, bueno, le van a dar dádivas y es un voto seguro. Y ven la oposición no con la vocación de servir, sino como un medio para alcanzar riqueza o para alcanzar posiciones más altas. Claro. Y eso está mal. Y es Un modo vivendi. Y eso está mal. existen mecanismos Exacto. donde podría hacer las cosas mucho más transparentes, en el sentido de los gastos públicos, de una serie de factores que le haría difícil, por ejemplo, a los políticos defender determinadas posiciones. Oye, vamos a pasar ahora al corte comercial. Antes de pasar al corte comercial, Democratización en Cuba, manual conciso, escrito por Julio M. Schilling. Lo recomiendo, yo recomiendo todo lo que escriba Schilling. Sí, yo también. Aunque sea las notas aunque sea una notica de lo que tiene que ir a comprar a Publix, o sea, de verdad, yo apoyo a Julio M. Schilling porque creo que es una de las mejores mentes y más puras que hay en este exilio. Eso es porque me quieren, Enrique. No, yo me sumo por favor. Repite la hora porque tenemos que pasar el corte comercial. Va a ser este jueves 29 a las 7 de la noche en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre. Están todos invitados. Palabra de bienvenida del padre Juan Rumín, el moderador el doctor Ángel Omar Bento, y los panelistas van a ser Frank Rodríguez, Jorge García, Santiago Alpizar y Ramón Saúl Sánchez.
Bueno, mamito de Masaya, llévate esto para nada, el boletín de noticias, el corte comercial, regresamos en unos